Vimos ese momento en el cual Jesús dice, es necesario que yo me vaya. Él preparó a sus discípulos, pero dijo, es necesario que me vaya porque va a venir el Espíritu Santo. Y veíamos cómo en el Pentecostés descendió el Espíritu Santo, estaban 120 unánimes, un mismo sentir, sobre ellos lenguas como de fuego, el Espíritu Santo llena a Pedro y él predica, arrepiéntanse. Y 3,000 fueron convertidos, comenzaron a seguir las enseñanzas de Jesús. Después allí veíamos que Dios dejó de habitar en templos y decidió habitar dentro de quién? De su pueblo, de nosotros. Y después entendimos algo clave la semana pasada. El Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo no es una emoción momentánea, que el Espíritu Santo es una persona. Es Dios con nosotros, caminando todos los días. Todo esto, hermanos, que estuvimos aprendiendo no es solo información. Todo esto que estuvimos viendo es palabra que Dios está sembrando en nuestros corazones. Que Dios quiere sembrar en cada uno de nuestros corazones. Por eso hoy, como les decía, te pido, honremos la palabra. Honremos la palabra. Honremos la palabra. Así que abre tu corazón a la presencia de Dios. Abre tu corazón a la presencia de Dios. Y dile al Espíritu Santo, ¿dónde estás? Espíritu Santo, háblame a mí. Dile, Espíritu Santo, háblame hoy. Gracias, Padre. Amado Señor, sé tú hablando en esta tarde. En nombre de Jesús, amén. Acompáñame al libro de Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan 2, 12. Cuando estés allí, acompáñame con un fuerte amén. Primera de Juan 2, 12. Vamos a leerlo juntos, dice así la palabra de Dios. Os escribo a vosotros, que dice, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Den un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Aquí Juan no está escribiendo, no está hablando solamente de edades físicas. Cuando Juan está compartiendo esto, está hablando de etapas de madurez en el espíritu. Dice, hijitos, refiriéndose a niños. Dice, jóvenes. Luego dice, ¿qué más dice ahí? Padres. Adultos. Habla ahí de madurez en el espíritu. Dile al que tienes al lado, tenemos que madurar. Tenemos que madurar. Dile, madurar no es solamente para las otras, también es para ti. El título del mensaje que te quiero compartir en esta tarde
madurez espiritual. Madurez espiritual. Te quiero invitar a que tomes esta frase en tu corazón, que es clave del mensaje de hoy. Dice así: no todo el que nace crece, pero todo el que se rinde al Espíritu madura. No todo el que nace crece. No solamente estoy hablando en el sentido físico. No todo el que nace crece en su manera de pensar. No todo el que nace crece en su espíritu. Pero todo el que se rinda al Espíritu de Dios va a madurar. Es necesario que nos rindamos al Espíritu de Dios para tener una madurez. Si tú no te rindes a Él, vas a quedarte como un niño. Vas a quedarte como un niño, y así estés 20 años en la iglesia, no vas a conocer el propósito del Padre para tu vida. Es necesario que maduremos. ¿Qué pasa cuando no maduramos, iglesia? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando un adulto sigue comportándose como un niño? Hermanos, cuando un adulto sigue comportándose como un niño, eso no es tierno. Eso es preocupante. Es preocupante. Cuando tienes 30 años, 40 años, y sigues pensando como un niño, quejándote como un niño, va a ser fuerte esto, ¿eh? Sigues rebelándote como un niño, sigues como un adolescente pensando en la fiesta, en el placer. Y cuando alguien tiene 30 o 40 años y sigue siendo adolescente, eso ya no es normal. Es un problema de crecimiento, es un problema de madurez. En lo físico hay un proceso. Nacemos. El mismo Jesús, ¿qué pasó con él? Como niño, decía en las Escrituras que el Señor Jesús, eso lo decía a sus 12 años, el Señor Jesús iba creciendo en estatura y en conocimiento de la palabra. Él iba creciendo, pero decía eso la palabra a sus 12 años. O sea que nos estaba hablando no de un crecimiento físico solamente, sino mental y espiritual que había en Jesús. Entonces somos niños, adolescentes y adultos. ¿Qué leemos en las escrituras del pasaje? Jóvenes, hijitos, padres. Nos dice ahí. En lo físico y en lo mental nos entendemos que hay un crecimiento, pero también hay un estancamiento. Mira que tienes al lado, cuidado con el estancamiento. Pero fíjense qué puede pasar en lo espiritual. En lo físico, ya muchos ya nos estancamos. Yo ya no crecí de esto, no menos ya me quedé así. En lo mental, muchos también nos llegamos a estancar. En lo espiritual, muchos nos llegamos a estancar. Pero en lo mental y en lo espiritual no solamente puede haber un estancamiento, puede haber un decrecimiento. ¿Qué quiere decir esto? En lo físico yo no puedo ser como chaparro, al menos hasta la vez cuando me come. Pero en lo mental yo puedo retroceder a viejas maneras de pensar. En lo espiritual, si yo he estado avanzando en mi relación con el Señor, puedo regresar a viejos hábitos, regresar a viejas prácticas. En la vida espiritual pasa lo mismo, nadie se queda neutral. O creces, o te estancas, ¿o qué? O decreces, retrocedes. Y aquí entra el Espíritu Santo, su obra. Él no vino solamente a consolarnos, Él vino a que maduremos.
Vamos a ver cómo se ven reflejadas en nuestro día a día. Yo recuerdo, hermanos, cómo estaba en temporada sirviendo y platicando con hermanos, otros servidores de iglesia. Dios me ha permitido servir en iglesias inmensas. Y había un común denominador en muchos, inclusive servidores. Servidores que llevaban 40 años, 20 años, 10 años congregándose. Y aún les daban unos pena orar. Algunos no se sentían aptos para compartir un mensaje. Otros tantos no conocían el propósito de Dios para sus vidas. Iglesia, no podemos estar así. Dios nos llamó, Dios nos quiere mandar, Dios nos quiere mostrar a todos el propósito particular para el cual Él nos trajo aquí. Y yo le decía, Señor, ¿pero por qué si ya lleva 20 años? Ya lleva 30 años. La madurez no viene por la edad. La madurez no viene porque tanto vengas a tu iglesia. La madurez viene por tu hambre con el Espíritu, por ceder tu vida al Espíritu Santo. En la Biblia vemos cómo Jesús a temprana edad ya tenía otra manera de pensar. En la Biblia vemos un José, cómo desde temprana edad Dios lo iba preparando, lo iba madurando. José, Jesús, David, lo fue metiendo en proceso del Señor para que madurara. Y algo tienen en común estos tres. David comenzó a reinar. José, a sus 30, se convirtió en el segundo al mando de todo Egipto, que era un imperio poderoso, lleno de recursos. Jesús a los 30 comenzó la obra para la cual él fue llamado. Estaban muy grandes los tres, jóvenes, pero su madurez espiritual ya había crecido y los había preparado Dios para reinar, para levantar un pueblo de la cautividad. Ahí es donde nos damos cuenta que madurez espiritual no se trata de edad física, no se trata de años, sino de entrega a la presencia de Dios. Todos debemos de llegar a esa madurez. Le decía a los servidores, aquí Dios va a traer a personas, está trayendo a personas que tienen muchos años conociendo de Dios y algunos sirviendo. Pero a lo mejor Dios va a hacer un shock, un quiebre, un rompimiento en ciertas áreas de su vida, inclusive a veces en el orgullo de decir, pero ¿cómo? Si mi pastor es más joven. Pero no es una edad, hermanos. Hay un precio también que se ha pagado. Madurez. Todos estamos llamados a madurar, pero no todos maduran. Y la primera etapa que veíamos en las Escrituras y que vamos a ver aquí es niños. Punto número 1. Niños, ahí lo decía como hijitos. Hijitos. Y vamos a leerlo nuevamente ahí, dice en el 12. Hijitos, les escribo porque sus pecados han sido perdonados por la obra de ¿quién? Jesucristo. El niño espiritual vive agradecido por el perdón de Dios. Tiene un corazón agradecido. Su relación con Dios llega a ser real, es real, pero es básica. Depende mucho de cómo se siente,
Se emociona fácil, se enfría fácil, se hiere fácilmente. En esa etapa de nivel espiritual somos como un niñito agradecido con Dios por lo que Él hace por nosotros. Como niños espirituales vemos milagros, nos asombramos, pero no entendemos del todo por qué sucede. No entendemos el fundamento bíblico. Tenemos fe en ocasiones, pero de repente en los momentos difíciles se viene el miedo. Como hijitos, queremos a Jesús, pero todavía no hemos sido formados. Y hermanos, esto no es malo. Todos vamos a empezar aquí. Todos. El problema es quedarse aquí toda la vida. Quedarnos aquí como hijitos, como niños espirituales, toda la vida. Quiero que escuchen un par de características que reflexionaba en este nivel. Somos agradecidos por el perdón de Dios. Estamos conscientes que Él nos perdonó a unos de muchas cosas, de un mal caminar. Hay gratitud. Hay una relación real, pero es inestable. ¿Cómo es una relación inestable? Hoy me levanto ya. Ay, mañana no, tengo flojera. Hoy voy a la iglesia. Ay, mañana no, porque es el Super Bowl. Hoy que se va a jugar el partido. Uno dice, ay, no voy porque es el Super Bowl, no quiero divertir. ¿El niño qué hace? ¿Se quiere divertir? Primero está la diversión para el niño. Primero está lo que a él le gusta hacer. Dependencia de emociones. Si me siento bien, lo hago. Si no me siento bien, no voy, no lo hago. Como un niño. Busca la bendición más que la formación. ¿Cómo están los niños? Papá, dame. Padre, quiero esto. Papá, llévame a tal lugar. ¿A poco no los padres no son tus hijos? Dame, dame, dame. Como hijitos espirituales así estamos, Señor. Quiero que me des por herejes en las naciones. Señor, quiero que me des un esposo, una esposa con estas características. Hazme y sacas tu lista. Señor, quiero. Así estamos, ¿sí es normal? Somos niños espirituales, no es malo pedirle a Dios. Pero buscamos como niños espirituales la bendición más que la formación. Porque cuando el Padre viene a formarnos, allá nos incomoda. Cuando el Padre viene a decirnos qué está bien y qué está mal, resultamos con Él. Y como niños, como hijitos, hay una necesidad constante de cuidado. Hay una necesidad constante de cuidado. Tienen que estar tras de ti para decirte, ¡hey! No se te olvide que va a haber reunión de mujeres. No se te olvide el tiempo de servicio. ¡Hey! Vamos a levantarnos a orar. ¡Hey! ¿No te he visto en la iglesia? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Hay una necesidad constante como un niño de estar detrás de la persona. Tras ella. ¿Cómo es con los niños? Ya levántate para la escuela, ya es tarde. Desayuna, hijo. ¿Cómo es con los padres con sus hijos? Ponte a levantar tu cuarto. Haz tus deberes. ¿Hiciste tu tarea? No lo he hecho. Así estamos con los hijos. Entonces, el primer nivel de nuestra madurez espiritual es hijitos. Hijitos. No debemos de quedarnos ahí, hermanos. No debemos de estar ahí. Es temporal, pero no debe ser permanente nuestra madurez como hijitos.
Y la que tienes al lado, no te quedes ahí. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Segundo nivel de madurez que leíamos ahí. ¿Cuál es? Jóvenes fuertes en batalla. El niño va creciendo, el niño va madurando y ya sabe hacer cosas por su cuenta. Ya comienza a desprenderse un poco del padre. Y vamos a leer como decía las escrituras, primera de Juan 2:13. 2:13, primera de Juan 2:13. Vamos a leerlo juntos. Dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois como fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. ¿Y qué dice ahí? Ya habéis vencido al maligno. Ahí nos están dando las características de un joven espiritual. Aquí, en este momento, donde somos jóvenes, la fe deja de ser una emoción y empieza a ser una convicción. La fe deja de ser cuando me siento bien. La fe comienza a decir: esto no es por emoción, esto es por convicción. Convicción es una certeza en el corazón de quién guía tus pasos. Es una certeza en el corazón de a quién has decidido seguir. Si tú quieres poner esa palabra convicción, es similar a disciplina. Disciplina. En esta parte, en esta madurez, aunque nadie te ve, tú continúas. Aunque nadie te aplaude, tú sigues creyéndole al Señor. Aunque te cueste, no dejas de confiar en Él. No es solo creo de palabras, sino que comienza a ser una verdad en tu vida. En este nivel de madurez, comenzamos a hacer las disciplinas. Levantarme a orar cuando mi cuerpo no quiere levantarse porque la cama está ya calientita, porque estoy cómodo. Es cuando en esta etapa comienza la disciplina. Voy a leer la palabra, aunque todavía no la entienda, voy a intentar leerla. El Señor me debe revelar algo. Disciplinas. Voy a la iglesia a recibir la palabra, a estar en comunión con mis hermanos. Y fíjense, en esta etapa, un niño espiritual, si de repente estamos orando y no vemos alguna manifestación de señal como las que hemos visto aquí, o nadie se cae, un niño puede hasta decir: ay, mi pastor no, porque no pasó nada emocionante, no se cayó alguien, no hubo un milagro, no hubo una señal. Pero un joven dice: yo no vengo por la emoción solamente, es bonito, es padre lo que el Señor está haciendo. Yo aquí vengo a que el Señor siga obrando en mi vida. Un joven ya es un nivel de madurez más grande, es una siguiente etapa. En 1 de Juan 2:13 lo veíamos cómo mencionan a los jóvenes, y en este nivel de madurez comienza a haber una lucha, comienza a haber una pelea más fuerte entre lo que quiero y entre lo que debo hacer, entre mis deseos y la voluntad de Dios para mi vida. Está esa pelea, está esa constante lucha. Aquí ya comienza a haber disciplina. Aquí hay palabra que se comienza a guardar en los corazones. Aquí entendemos
este nivel de madurez que no solo venimos a escuchar la palabra, que no estamos llamados a ser oidores solamente, sino hacedores. Aquí en este nivel, muchos inclusive comienzan a servir a Dios de diferentes maneras. Los discípulos entran en esta etapa cuando Jesús los envía. Primero los llamó, Él va por cada uno de sus discípulos y les dice: ven y sígueme. Ahí estaban niños. ¿Cómo le digo a Pedro? Ven, sígueme. ¿Y te haré qué? Pescador de hombres. A Pedro le estaba diciendo: ven, sígueme, quiero que aprendas, quiero que comiences a caminar por fe. Pero en este nivel de madurez de jóvenes, Él los llama, los prepara y los envía. Ellos comienzan a también ser parte de la obra de Dios. Acompáñame a buscar Marcos 6. Marcos 6. Marcos capítulo 6, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. ¿Y qué pasó ahí? Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. En este nivel, el Señor te da autoridad. En este nivel, el Señor ya te está enviando para que hagas parte de su obra. En este nivel comenzamos a caminar en la autoridad, pero aún fallamos. Todavía, como estamos jóvenes, damos un paso de fe, pero nos equivocamos. Todavía seguimos luchando con el orgullo. Todavía seguimos luchando con los deseos de la carne. Todavía seguimos luchando entre lo que quiero y entre lo que es la voluntad de Dios. Vamos a hacer un ejercicio rápido. Ponte de pie un momento. La carne quiere tomar control, pero el espíritu debe permanecer. Nuestra carne se quiere aventar una pestañita porque está tranquilo todo, pero el espíritu dice: quiero recibir. El espíritu tiene que recibir la palabra. Quiero que por un momento cierres los ojos. Ahí donde estás, ahí donde nos están escuchando, que cierres los ojos. Y que ahí, mientras estás con los ojos cerrados, puedas pensar en el pecado, en el hábito que antes te dominaba. En el pecado, en el hábito que te costaba mucho trabajo, pero que hoy ya no te domina igual. Piensa por unos momentos. ¿Qué es eso que te costaba hacer, pero que ahora puedes hacer? ¿Qué es eso que no debías hacer, que ahora, cada vez que viene la tentación, ya no lo haces, ya no caes tan fácil? El Señor te está mostrando cuál era ese pecado que te dominaba y que ahora ya no es tan fácil, te domina. Abre tus ojos. ¿Alguien puede identificar ahí algo que uno tiene que decir? ¿Alguien lo identificó? ¿Con qué estás luchando? ¿Con qué luchabas algo muy fuerte? Y ahora ya sabes que no te domina. Yo luchaba muy fuerte con el alcohol. Ya no me domina. Pero eso no quiere decir que debo de seguir en precaución. Debo seguir alerta, que la tentación va a querer venir. Eso que viste, que antes te dominaba por completo, pero que ya has podido luchar y que ya has tenido victorias, eso es una señal de que estás creciendo. Es una señal de que
comenzar a servir. Algunos en este nivel ya están predicando. Y podemos llegar a creer que eso es todo. Ya está aquí. Eso es lo que nos llamó el Señor. Y nos quedamos estancados. Un niño va creciendo, sus padres lo llevan a la escuela. ¿Y para qué lo llevan a la escuela? En teoría, para prepararse para el mundo laboral. Y va creciendo el pequeño, va tomando las herramientas, llega a la prepa, a la universidad, y ese es el momento en el que tiene que decidir para qué se va a dedicar, laboralmente hablando, el resto de sus días. Pero muchos jóvenes se quedan ahí, en el para qué se van a dedicar laboralmente el resto de sus días, y no cuál es el propósito de sus vidas. No entender que no solamente venimos a esta vida a trabajar, es parte de, ese es el área profesional, pero Dios tiene algo más. Muchos nos quedamos ahí, ok, ya entendí que voy a ser médico para toda la vida. Está bien, es tu profesión, pero eso no es lo que Dios quiere para tu vida. Eso no es el fin completo. Está bien. ¿Quieres dedicarte a ser abogado? Esa es la parte profesional, pero no es todo lo que tengo para tu vida, nos enseñó. Espiritualmente hablando el joven, bueno, ahora sí que espiritualmente el joven muchas veces llega a este nivel, pero cree que es todo y se queda ahí, sin avanzar al propósito que Dios tiene para su vida. Características en este nivel, si las quieres anotar, hay una fuerza espiritual. Ya comienza a haber fuerza espiritual. Ya no cedes al pecado con facilidad, ya hay una resistencia. Y ya muchas veces por encima de la carne está el espíritu. Ya hay una fuerza. Ya hay una batalla contra el pecado. Ya disciernes qué es lo que es de Dios y qué es lo que no. Pero no solamente disciernes, sino ya le pides al Señor fortaleza. Le dices al Señor, Señor, muéstrame en qué te estoy fallando y ayúdame a vencer la tentación. En este nivel ya hay un servicio activo. Yo ya me decidí a servir a la obra de Dios. Ya quiero ser parte de su obra. Ya no solamente oidor, sino hacedor. Pero aquí está el riesgo de estancarnos por la comodidad, por el orgullo. Y aquí es donde yo te decía que veías como un denominador. Muchos años y aún no sabían para qué Dios los había llamado. Muchos años y no habían salto al siguiente nivel de madurez. Vamos al último nivel. Primero, hijitos, niños espirituales. Segundo, jóvenes. Y el tercero, ¿cuál es? Padres. Padres. Prestemos atención aquí porque es el que todos vamos a llegar en el nombre de Jesús. Amén. Aquí vamos a llegar todos. Padres. Profundidad y reproporción. Primera de Juan 2, 13 y 14, vamos a regresar allí. Dice: os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en nosotros, y habéis vencido al maligno. Aquí
en este nivel ya no es solo vencer pecados. En este nivel ya hay una profunda hambre por conocer el corazón de Dios. Aquí ya no solo está siguiendo a Jesús como al principio de sus discípulos, que les dijo: ven y sígueme. Aquí, en este nivel, ya no solamente Jesús los comenzó a formar como discípulos. Aquí en este nivel de madurez ya formamos a otros. En este nivel de madurez ya formas a otros. Ya pasaste por ciertos momentos de dificultad, ya pasaste por pruebas, no desististe de seguir en el camino del Señor, hay experiencia de por medio, formas a otros. Formas a otros. El problema es que algunos desde niños ya quieren formar a otros. Desde niños ya quieren enseñar a otros y todavía están luchando con un montón de cosas. Todavía no hay disciplina espiritual. Todavía no hay una profundidad en conocer el corazón de Dios. Todavía sigo viendo los milagros, pero Dios todavía no me usa para milagros. Y yo les hago esta alerta: no nos saltemos procesos. No. Todos llevamos un proceso. Si tú te saltas un proceso, vas a salir lastimado. Si te saltas un proceso, en vez de avanzar, vas a retroceder. Mira que tienes al lado, vive tu proceso. Vive tu proceso. Tenemos que vivir nuestro proceso. El problema es ese. Queremos a veces formar a otros sin antes nosotros tener las disciplinas. Queremos conectar a otros con Dios sin antes estar conectados a su presencia. Queremos enseñar sin a veces vivir lo que queremos enseñar. Queremos la corona de David sin haber matado a los gigantes. Hay una formación. Los tres ejemplos que dije al principio: José, todo lo que vivió, desde que el Señor le mostró para qué había sido llamado, desde que tuvo el sueño, tuvo su proceso, fue vendido por sus hermanos como esclavo, fue rechazado por ellos, siendo esclavo, fue tentado, llegó la tentación para él, injustamente fue encarcelado, vivió sus procesos, pero después él se mantuvo firme, él se mantuvo constante, él vivió sus procesos y sucedió lo que el Señor ya le había mostrado. Fue el segundo al mando del reino de Egipto, con autoridad, con sabiduría, con experiencia, pero sobre todo con una profunda relación con Dios. David iba. ¿Cuándo lo ungieron? Cuando fue un niño. Él fue ungido. Dice la palabra que el Espíritu del Señor vino sobre David, pero igual tuvo su preparación. Fue llamado a servir a Saúl, mató ¿a quién? A Goliat, libró muchas batallas, sufrió persecución, lo querían matar y llegó su momento. Estos tres, Jesús tuvo su proceso, vio su momento. Estos tres tuvieron su proceso. No se lo saltaron. David, pudiendo reinar antes, escucha bien esto,
David, pudiendo reinar antes, no saltó el proceso. Obediente. ¿Por qué te digo que reinar antes? Él tuvo la oportunidad de matar a Saúl y él de coronarse como rey. ¿Pero qué hizo? No puedo tocarlo. No puedo tocar el ungido porque yo no lo puse. Fue Dios. Que Dios se encargue de eso. Yo no me quiero meter en problemas. Yo tengo que vivir mi proceso. Y lo vivió. David vivió su proceso. En este nivel de madurez es el que comienza a vivir Pedro después del Pentecostés. Vamos a leer Hechos 2:38. Ya vamos cerrando el mensaje de esta tarde. Hechos 2:38. Dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para este momento que estamos leyendo de Pedro, Pedro ya no es inestable. Para este momento que estamos leyendo de Pedro, él ya no pensaba en cortar orejas o dejarse llevar por sus emociones. Para este momento de Pedro, él ya había negado a Jesús. Él ya había decidido nuevamente seguirle porque se había apartado de él. Para este momento, Pedro ahora estaba siendo lleno del Espíritu Santo para guiar a otros, para reproducirse espiritualmente hablando. ¿Se dan cuenta? Este momento en el que Pedro está diciendo esto, en él ya había una madurez. Él ya había pasado por procesos. Él ya le había negado muchas veces. Y se metía a la etapa de madurez en su relación con el Señor. El Espíritu Santo ya estaba ahí. Él ya no era guiado por sus emociones, sino ahora fue el Espíritu Santo. Este proceso, hermanos, no es automático. No es que siempre vayamos avanzando como la madurez. No es automático. En este proceso podemos avanzar, pero si descuidas tu relación con Dios, ¿qué pasa? Retrocedemos. Si descuidamos nuestra relación con Dios, retrocedemos. Si descuidas la palabra, retrocedes. Si descuidas tus tiempos con el Espíritu, retrocedes. Si dejas de rendirte a Él, retrocedes. Características de este nivel, hermanos. Es un nivel de madurez espiritual en la cual tú conoces el corazón de Dios. Conoces el corazón de Dios porque pasas tiempo con Él, has vivido experiencias con Él, has usado tu vida para hacer de bendición a otros. Te has equivocado y has regresado a Él. En este nivel de madurez ya no vives emocionalmente, tu fe es estable. Tu fe es estable y hay una disciplina. En este nivel de madurez, perseveras ante cualquier prueba. En este nivel de madurez, reproduces vida espiritual. Formas discípulos. Ya no eres solamente discípulo de Jesús, ahora formas a otros. Formas discípulos. En este nivel, tú ya estás caminando en el propósito de Dios para tu vida. Vives para otros, no para ti mismo. Ese es tu propósito. En tu propósito de vida, cada uno tenemos particular. El propósito
propósito de vida se está comenzando a ejecutar cuando ya no vives para ti. Cuando entendiste que el Señor también te llamó para servir a otros, para ver por otros, para equipar a otros. Vamos a cerrar. Venga, pues. Van a llegar a hacer cualquier programa. Tantito. Tío, venga. Entonces aquí tenemos, para recapitular, aquel de la jovencita. Tenemos niño, joven, padres. Los tres niveles de madurez espiritual a que somos llamados. Los llamo de frente para que se vea gráfico, para que se nos quede en el corazón. Físicamente, mi hermano Gilberto ya no puede regresar al cuerpo de un niño. Ya no. Ya físicamente ya llegó a su madurez. Pero espiritualmente sí puede retroceder. Espiritualmente sí podemos retroceder. Por eso la importancia de cuidar nuestra relación con Dios. Y así con ellos de pie, les quiero invitar a que nos pongamos de pie para cerrar este tiempo. Iglesia, el Espíritu Santo no solamente vino para que nos sintamos así. El Espíritu Santo vino para formarnos. El Espíritu Santo vino para madurar. Pero el Espíritu Santo viene a nuestras vidas para llevarnos a un propósito individual y como iglesia. No te preguntes esta tarde, llegando a casa o en el transcurso de la semana, simplemente en qué nivel estoy. Porque durante la prédica a muchos el Espíritu les hablaba y les mostraba que tenían características de niños, pero también unas de adolescentes, pero también algunas ya de madurez espiritual. No te preguntes solamente en qué nivel estoy. Si no te está preguntando, ¿estoy avanzando o me estoy estancando? ¿Estoy avanzando o estoy decreciendo? Esa es la pregunta que siempre tenemos que tener en mente. ¿Estoy avanzando